Tenemos en la línea telefónica al secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray. Luis Videgaray, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Luis, Hola, Lupita. ¿Qué tal? Estamos hablando del tema de la economía informal, del costo que tiene esto para nuestro país, y se ha hablado de la posibilidad de que la reforma fiscal sirva para reducir el peso de la economía informal en nuestro país. ¿Cómo se puede hacer eso? Gracias, Sergio. Mira, yo creo que es un hecho que la economía informal es algo que ha venido creciendo desafortunadamente en México, y de alguna manera como que nos hemos acostumbrado a la informalidad. O sea, los analistas, pues ya hablamos de cifras alarmantes. Más de la mitad de los empleos en México son informales. De hecho, en la última década, el 60% de los empleos creados fueron de carácter informal. ¿Y esto por qué nos debe de preocupar? Hay quien dice, bueno, a final de cuentas son empleos, es actividad económica. Pues el problema de la informalidad, Sergio y Lupita, es que es un contexto de muy baja productividad. Típicamente en la informalidad no se invierte ni en tecnología, no se invierte en capacitación de los trabajadores, no se invierte en lo que llamamos la formación de capital humano, pues. Y esto implica que la productividad de un trabajador informal es muy inferior a la productividad de un trabajador en la economía formal. Cuando tratamos de explicar por qué México no crece más, mucho tiene que ver con el muy mal desempeño que ha tenido nuestra economía en materia de productividad. Y bueno, pues hay cifras, por ejemplo, los últimos 30 años, del 81 al 2011, que es las cifras que están disponibles. La productividad de México ha tenido un promedio anual de crecimiento negativo, 0.7% negativo al año. Esto le pone un freno al crecimiento económico y, más importante, le pone un freno a el salario que reciben los mexicanos y las mexicanas por su trabajo. Si queremos tener una economía que crezca más y sobre todo con salarios mejores pagados, con mejores empleos, pues tenemos que combatir la informalidad. Y esto, porque es la informalidad, sin duda, es una de las razones por las cuales tenemos una baja productividad. No es la única, pero esta es una de las razones importantes. Y entonces tiene que ser un objetivo de la política económica, un objetivo explícito, el reducir la informalidad. Uno de los instrumentos para combatir la informalidad pues es el sistema fiscal. El sistema tanto de la estructura de los impuestos como del gasto público. O sea, y sabemos que vamos a una reforma hacendaria, así lo ha propuesto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Así está establecido en el Pacto por México, que en el segundo semestre de este año habremos de trabajar en una reforma hacendaria. Y sin duda, uno de los objetivos que debe tener esta reforma, no más allá de fortalecer la capacidad financiera del Estado mexicano, es reducir la informalidad, reduciendo los incentivos que existen para la informalidad. Luis, decías ayer también me dabas estos datos y hoy te refieres a este crecimiento negativo en México y hacías referencia al crecimiento en otras partes del mundo. ¿Cómo le han hecho ellos para crecer? ¿Cómo le han hecho ellos para avanzar en estos 30 años en los que México pues se ha estancado? Les comparamos con países que hace algunos años, hace algunas décadas, tenían un nivel de desarrollo similar a México. Chile, por ejemplo, Corea o Irlanda. Son tres países de los cuales México se quedó atrás. Han tenido tasas de crecimiento promedio anual en los últimos 30 años superiores al 4%, Corea superiores al 6%, y en México nuestra tasa de crecimiento de los últimos 30 años apenas fue del casi menos del 2,5%, 2.4%. Y la explicación fundamental tiene que ver con qué pasó en esos mismos años con la productividad. En México la productividad cayó a una tasa promedio anual del 0.7%, es decir, cada año perdimos 0.7% de productividad, mientras que en esos países el crecimiento de la productividad fue positivo. El más importante fue en Corea,
donde año con año, en promedio, la productividad creció al 2,5% anual. Estamos hablando de la productividad. Esto permite entonces tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto superiores al 6%. Entonces, si queremos como economía tener un crecimiento vigoroso y sostenido, que no sea solamente algo que ocurra 1 o 2 años, sino que durante las siguientes décadas podamos crecer de manera vigorosa, tenemos que atacar el tema de la productividad. Tenemos que volvernos una economía en la que estén las condiciones para crecer la productividad año tras año. Un tema es la informalidad, otro tema es la falta de competencia económica. México, desafortunadamente, y Sergio conoce muy bien los indicadores del Foro Económico Global, el Foro Económico Mundial, en materia de competencia económica, pues somos el país número 112 en intensidad de la competencia. De ahí la importancia, por ejemplo, de la reforma que se está discutiendo en el Senado, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados en materia de competencia, no solamente en comunicaciones, sino en general en toda la economía, dándole autonomía y mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica. Y por supuesto, está el tema de la educación, el tema de la energía y de manera muy destacada el tema del crédito. Tenemos un sistema bancario muy sólido, pero que presta poco. De ahí que se está trabajando, y repito, en el contexto del Pacto por México, en una reforma para modificar el marco normativo que permita que en México haya más crédito y más barato, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. En fin, toda la agenda de reformas, las llamadas reformas estructurales o las reformas necesarias para la economía mexicana, tienen que estar orientadas a un objetivo fundamental: que en México crezca de manera sostenida la productividad, y eso nos permita crecer la economía y elevar los salarios reales de las y los mexicanos. Luis, ha habido una propuesta que ha sido muy sonada de Santiago Levy, quien ha sido funcionario mexicano, ha trabajado también en el Banco Interamericano de Desarrollo, en que propone que para no lastrar a los empleos formales, en lugar de cobrar impuestos por seguridad social a los empleos formales, se genera un sistema universal, un safety net, una red de seguridad a través del impuesto al valor agregado, a través del IVA. ¿Qué opinas de esta propuesta? Mira, la conocemos muy bien, la propuesta de Santiago Levy, yo lo he platicado con él ampliamente. Hay ciertas críticas acerca de si la cuestión cuantitativa, es decir, si los cálculos son correctos o no. Pero creo que el sentido de la propuesta en la parte de gasto público, es decir, en lo que tiene que ver con cómo debe de el sistema de seguridad social, va en el sentido correcto. Así está reflejado. Si leemos el libro que publicó Enrique Peña Nieto previo a la campaña presidencial, el de Buenas Intenciones, el libro de México, la Gran Esperanza, pues vemos que una de las propuestas que en ese entonces presentó el presidente de la República es la creación de un sistema de seguridad social universal. Así está reflejado también en el Pacto por México. No necesariamente el financiamiento de ese sistema será igual al que propone Santiago Levy, pero lo que es un hecho, Sergio, es que no podemos tener un sistema dual de beneficios sociales, donde estamos creando una red de protección que existe en México para los trabajadores formales, y se ha venido creando una red paralela para los trabajadores informales. Ahí está el Seguro Popular, están los programas de pensión de adultos mayores, el propio programa de oportunidades, que es una red de protección social muy valiosa para el combate a la pobreza, pero que sin duda induce a la informalidad. Esa es una de las grandes conclusiones de los trabajos, no solamente de Santiago Levy, sino de otros investigadores del BID y de otras instituciones. Entonces, cuando hablamos de que la reforma hacendaria tiene, y que la reforma hacendaria no solamente es a la parte de los impuestos, sino también a la estructura del gasto público, pues es que tenemos que eliminar lo que son incentivos a permanecer en la informalidad y sustituirlos por incentivos para estar en la formalidad. Y una parte importante de eso será el ir avanzando, no solo algo que necesariamente se puede hacer de un año a otro, a un solo sistema de seguridad social, el llamado sistema de seguridad social universal. Y bueno, se tendría que atraer más inversión, y esto automáticamente generaría más empleos, y esto podría eliminar estos programas sociales. ¿Es como un círculo que se está buscando, Luis?
No se trata de eliminar los programas sociales, quiero ser muy claro, Lupita, en lo absoluto estamos proponiendo eliminar los programas sociales, pero sí establecer reglas en los programas sociales que los conviertan en inductores de formalidad. Es decir, que los programas sociales premien la migración hacia la formalidad. Hoy en día los programas sociales están diseñados para la informalidad, fundamentalmente, y por lo tanto generan cierta inercia que fortalece la informalidad. Estos mismos programas sociales u otros como son, por ejemplo, los programas de vivienda, hablaba ya del Seguro Popular, son programas que se van a mantener, pero que tienen que tener en su diseño algo que hoy no tienen, que es inducir la formalidad. No podrían, ojalá lleguemos algún día, pero esto será algo que ocurrirá seguramente en décadas, no se medirá en años, al momento en que los programas sociales sean innecesarios. Pero hoy, sin duda, los programas sociales se requieren, pero tenemos que revisar cómo funcionan para que no sean programas que induzcan a perpetuarse en la informalidad. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Lupita y Sergio. Hasta luego. Buen día. Igualmente para ti, buenos días.